y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño, y tal como había dicho el Señor por medio de Elías. A partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardaron y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: «Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso». En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Muy bien, yo creo que hay una claridad en las lecturas de hoy con esa frase del dar sin esperar, dar sin medida, ese repartir la gracia de Dios que el Señor nos va a recompensar. Eso es lo que pasa en la primera lectura. Yo me quiero enfocar es en hacerles entender que cuando nosotros amarramos las situaciones, mezquinamos, cuando nosotros somos tacaños con la que el Señor nos ha ido regalando y bendiciendo, nuestra vida también se vuelve como muy vacía, como muy oscura, ¿sí? El punto aquí es como enseñar a ser más generosos, a no te dé miedo compartir tiempo con tu familia. Que estoy muy cansado. Mira,
te aseguro que compartiendo tiempo con ellos vas a sentir también un descanso tú. No te dé miedo el dar, el colaborar al más necesitado, el dedicarle un día al Señor, el abrir tu corazón a la palabra de Dios. Todo eso es un ejercicio de gratuidad y es un ejercicio donde nosotros damos, nosotros le decimos al Señor que Él nos ayude a eso, que nos ayude a ser esos generosos. Por eso habla de la primera lectura, esta mujer que dio y cuando dio pensó que ya se iba a terminar, pero al dar nada se le terminó. Ese es el dar con generosidad. A veces decimos que no tenemos, pero porque no sabemos dar. Hay que saber dar, hay que dar y hay que saber dar. Hay que dar. Hay personas que no dan nada, amarran todo, pero al mismo tiempo hay que saber dar. No hay que dar como porque sí, porque toca, porque me pidieron, porque es mi deber. No, hay que dar con generosidad, o sea, dar con amor. Quizás yo necesito esto, pero también es necesario que lo dé. Y que yo sé que a quien lo estoy dando lo va a necesitar y lo va a transformar en bendiciones. Cuando tú das y tú das desde esa generosidad y se transforma en esa bendición, así a ti se te regresa el doble. No te preocupes, no te limites, no te sientes a calcular lo que das, lo que estás perdiendo o lo que te va a hacer falta. Siéntate a decir, yo debo dar. Y en esa misma manera va a llover la abundancia en tu vida y en tu corazón, ¿sí? Y algo bien interesante con el Evangelio, que es que no hay que dar en cantidad, es que no es la cantidad que estés dando, lo importante es que estés dando. El profeta le dice a la viuda, tráeme un pedazo de pan. O sea, no le dice, hazme el más grande a mí, hazme el más gordo a mí. No, tráeme un pedazo de pan, el que sea. Lo importante es que al dar, estás recibiendo. Entonces, en el Evangelio pasa lo mismo. Empezaron a echar en las alcancías, una mujer echó monedas, era quizás lo único que tenía, no tenía más, pero lo echó ahí. Al dar eso, que pareciera tan poco, se le transformó en bendiciones. Y no es que se le va a transformar el doble de lo que dio, porque a veces también dicen, si tú das 50, entonces se te van a devolver 100, entonces de 100 para que te recibas 200. No es en esa medida, es cuando tú das. Y cuando tú das de corazón, esa espontaneidad es la que se te va a multiplicar. Se te va a multiplicar es esa generosidad, eso que estás dando con generosidad, con amor, eso se va a multiplicar. Entonces, aprendí a dar y aprendí a dar con generosidad. Y aprendí a dar no la cantidad, sino esa generosidad que tú estás dando. Quizás yo no tengo mucho tiempo para dar, pero voy a dar esta media hora. Y aunque esa media hora pareciera tan poco a todo lo que los demás están dando o pueden dar, a ti que lo das como porque realmente no puedes más, pero lo quieres hacer, eso a ti se te va a multiplicar en bendiciones sin gracia. Y en esa línea, entonces también entender que no es solo dinero, no es solo dinero, hay tiempo. Yo soy uno de los que predico muchas veces que uno tiene que dar tiempo también. No es solo dar dinero, hay tiempo, hay presencia, hay compañía, hay una llamada. Eso también es dar. No se enfoquen solo en el dinero, porque entonces haz que el dinero lo enferma a uno, pero a quien se lo estás dando también lo puedes enfermar. También nosotros nos enfermamos de tanto pedir y a veces de recibir. Entonces no es solo dinero, es tiempo. Y a veces necesitamos más que dinero, apoyo, más que dinero, presencia, más que dinero, bendición. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser generosos, que nos ayude a ser agradecidos, que nos ayude, como yo digo a veces, cuando uno da es como una llave de gracia que se abre. Cuando tú das, la gracia fluye, pero si tú cierras esa llave y no das nada, la gracia se retiene. Y cuando se retiene, se estanca. Y todo lo que se estanca se pudre. Entonces estás estancado en el negocio, estás estancado en la salud, estás estancado en tu trabajo, porque tiene la llave cerrada. Abre la llave de la gracia, abre la llave de la gratuidad y empieza a dar. Empiecen a dar y empiecen a dar y verá todo lo que va a llover en la vida de ustedes. Así que ánimo, que el Señor nos dé esa fuerza de entender que hay que dar, de abrir las llaves de la gratuidad y de estar preparados para recibir todas las bendiciones cuando nos disponemos a dar aquello que más podemos dar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.